Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, ¿me copias? Confirma. Excelente. Muy buenas noches, familia. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya están desde el comienzo. Bienvenido Trinidad, bienvenida Mónica, bienvenido Jaycee, Lida, María Rivas, por cierto, eres la primera en ingresar. Gloria a Dios. La bendición de Dios esté con ustedes y con los que han de reunirse en esta noche y también a los que van a vernos a través de la, del Facebook y también de YouTube. Hay mucha gente que ya me ha llamado, me ha dicho no lo puedo ver en el YouTube ni en el Facebook, pero sí lo estoy viendo en el YouTube. Qué bueno. Gracias a Dios su palabra está corriendo. Bendito sea su nombre. Anunciarles que el día de mañana estará compartiendo con nosotros el pastor Eliseo Veramendi. Es un pastor eh, que lo conozco hace muchos años. Él es catedrático de la Universidad de la UTC, ¿no? Enseñan lengua y literatura, es un hombre muy culto, es un varón de Dios esforzado y valiente. Eliseo Veramendi estará con nosotros compartiendo el día de mañana. Así que si pueden invitar a alguien, algún familiar, algún amigo que se reúna al grupo, sería bueno. Vamos a hacer la obra de evangelistas, hermanos. Compartamos con los que no conocen todavía la palabra del Señor, que ustedes compartan el link para que puedan conectarse y tengan la oportunidad también de recibir la palabra. Oremos. Padre amoroso, Señor eterno, en esta mañana, mejor dicho, esta noche ya, te damos las gracias, Señor, por tu infinita bondad. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque sujetamos toda voluntad nuestra a la voluntad tuya. Y al abrir tu palabra y al aprender de ti, Señor, te conocemos más y te amamos más. Señor, tú nos amaste primero con un amor ágape, con un amor de Dios. Y nos enseñas cada día a amarte a ti, Señor. Gracias por ese privilegio, por ese honor de poder compartir tu palabra y de tener un grupo de hermanos que son nuestros compañeros de milicia, nuestros compañeros de viaje. Todos juntos oramos por nuestros hermanos que están atravesando dificultades en este tiempo. La hermana Abelia, que está con un problema de cáncer, ¿no? El viernes operaron a Estefano, es el sobrino de una hermana muy querida, ¿no? Gracias a Dios todo está bien, oremos para que su recuperación continúe, ¿no? Oremos por la mamá también de Pamela, que van a operarlo de los ojos. Hoy tenía un tema de Rocío también, oremos por Rocío para que el Señor lo fortalezca en este día, ¿no? Ha sido un día bastante trajinado para ella, oremos para que la paz del Señor esté con nuestra querida Rocío, guardándolo, fortaleciéndolo, manteniendo la luz de la esperanza encendida en ella, la luz de tu palabra, Señor, por donde quiera que vaya pueda trascender tu gloria. Gracias, Señor, por la vida de Rocío y
Oramos también en el nombre de Jesús por la mamá de Luis Salas, mejor dicho, por la suegra de Luis Salas. Está delicada también, oremos por ella, para que el Señor cumpla su propósito en la vida de estos hermanos. Gracias a Dios que nos mantiene con vida y con salud hasta el día de hoy, porque Él así lo ha determinado, así lo quiere. Él es el dueño de nuestras vidas. Nosotros dependemos de Él. Todo el mundo, toda la creación depende de Él. No somos dueños de nada. Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Señor y nuestro dueño. En Él confiamos. Nuestra confianza está depositada en Él. Esperamos en Él en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Hemos titulado esta noche Libres de ataduras. Esta es la lección de esta noche. Nosotros vamos a leer primero la palabra de Dios en la cual vamos a sustentar esta meditación. Está en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 52, versos del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. El verso 2 dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Es interesante, ¿verdad? Dice, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Entonces, mis hermanos, ese es el pasaje bíblico en el cual vamos a sustentar nuestro mensaje esta noche. Una de las grandes controversias que existe en el pueblo cristiano, en los creyentes de todos los tiempos, es la gran pregunta, ¿no? Si un hijo de Dios, nacido de nuevo, que ha sido lavado en la sangre del Cordero, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, puede ser atado por el enemigo. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que sí es posible, otros dicen no, no es posible. Pero nosotros aquí, del pasaje que acabamos de leer, dice Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Sión quiere decir Dios. Cautiva, hija de Dios. Quiere decir, este pasaje que en la cual sustentamos es que Jerusalén estaba cautiva. Es la hija de Sión, ¿no? Pero estaba cautiva, atada del cuello. Ahora, nosotros vamos a poner 3 o 4 ejemplos más adelante para que, digamos que quede más claro todo este asunto, de que sí, verdaderamente un cristiano, por más que tenga 1 año, 2 años en la iglesia, por más que tenga 668 noches en el café, puede ser atado por el enemigo o puede estar todavía atado. Vamos viendo a la luz de la palabra qué es lo que nos dice. Por ejemplo, en Juan 11:44, es el momento en el que el Señor Jesús está frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Y le grita de ahí, ¿no? Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y es aquí donde Jesús les dijo a los discípulos que estaban con él, desatadle y déjenle ir. Interesante, ¿verdad? Las ataduras en este caso representaban al cuerpo de Lázaro con la muerte. Lo tenían atado de pies y manos, ya saben, es una momia, ¿no? Envuelta ahí con 7 envolturas. Entonces, no fue suficiente que resucitara, sino que tenía que ser desatado, porque estaba con ataduras, ¿no? Entonces, mis hermanos, de esa misma manera, muchas veces encontramos creyentes cristianos con muchos años en la fe,
algunos maestros ya de la palabra y todo. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que ellos no han cambiado su vieja manera de vivir, no han cambiado sus estándares anteriores, están atados todavía con los recuerdos, esclavos de sus propias concupiscencias, van a la iglesia, sí, congregan ahí, son parte de la denominación, pero no pueden servir al Señor. ¿Por qué? Porque fíjense que quieren orar, ¿no? Quieren orar y se quedan dormidos. Dicen, voy a hacer esto, voy a servir en la iglesia y no sirven para nada. Voy a involucrarme, no voy a apoyar al pastor, voy a apoyar en el grupo de alabanza, en el grupo de adoración, en el grupo de intercesión, voy a ser parte del grupo de matrimonios, qué sé yo, pero no pueden. Van un día, van 2 días y luego se enfrían. ¿Por qué? Porque son esas ataduras fuertes que todavía no han sido liberadas, ¿no? Cada vez que quieren servir al Señor, que quieren ser parte, digamos, de esta dinámica de alcanzar a los perdidos, me gustó mucho el mensaje de esta mañana que ha posteado Rocío, ¿no? Uno más para Cristo, ¿verdad? Ese hombre que dejaba todo por querer servir hasta el último minuto de su vida, uno más para Cristo. Qué importante que lo que trasciende este hombre, esta persona, ¿no? Que su enfoque estaba en hacer la preciosa voluntad de Dios. Él se había dado cuenta que él era la voz de Dios en esta tierra, que él era las manos de Dios en esta tierra para ministrar a los enfermos, que él era la luz en esta tierra para alumbrar a la gente que estaba en las tinieblas y poder sacarlos de las tinieblas a la luz admirable. Qué tremendo, uno más para Cristo. Yo escribí ahí muy brevemente, ¿no? Si todos de acá del café nos pondríamos esa camiseta, ¿no? Uno más para Cristo. Y creo que lo vamos a mantener como un eslogan de nuestro grupo, ¿no? Uno más para Cristo. ¿Para qué? Para que podamos crear conciencia de que la salvación no se acaba con que nosotros somos salvos, que nuestro nombre está escrito en los libros de la vida y que somos bautizados con el Espíritu, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, salvos al fin. El punto no es eso. Ya eres salvo, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestras promociones de colegio que se están muriendo sin Cristo? ¿Qué de ellos? ¿Quién me va a hablar? ¿Estamos esperando que baje un ángel del cielo y les hable a ellos para que se arrepientan? No. ¿O quieres que el predicador que te predicó a ti vaya y le predique? Tal vez no suceda eso, ¿no? Somos nosotros parte de ese equipo. El Señor cuenta con nosotros. ¿Realmente tú eres la voz de Dios? ¿Realmente tus manos se convierten en la extensión de la mano de Dios para ministrar a los enfermos y que sean sanos? Para darles una palabra de amor, una palabra de aliento, ¿no? Hermanos, tenemos que entender que somos el milagro de alguien, que somos el buen samaritano de alguien. Hoy a las 7 de la mañana me despertó una señora que conozco a él y a su esposo llorando y me decía, hermano Max, ¿por qué tengo que vivir esta situación? Mire que mi esposo me trata de esta manera, me maltrata y yo me voy a separar después de 33 años de casado. Por un momento yo no sabía qué decirle porque yo conozco a su esposo. ¿Me entienden? O sea, yo estaba en una encrucijada ahí. Yo no podía creer lo que esta mujer me decía de su esposo. ¿Qué? ¿Tanto así? ¿No? Pero ¿qué pasa? Hace unos meses me llamó también y me comentó algo parecido. Entonces ya dije, no creo que me esté mintiendo a estas alturas de la vida. Entonces, mis hermanos, hemos hablado fácil 40 minutos o una hora, ¿no? Y terminamos obviamente orando con ella, ¿no? Dándole gracias a Dios y buscando qué consejo voy a darle. ¿Qué le voy a decir? Sepárate, no te separes, denúncialo, abandona tu casa, cuando solamente tengo de un lado la información y no del otro. Toda moneda tiene dos caras.
¿cierto? Entonces, una pareja son dos, tiene que haber la versión de la otra persona. Entonces, imagínense, me llama para comentarme esto con el llanto, con el dolor ahí encima. Yo no lo podía creer, pero tampoco puedo dudar que cuál sería el propósito de contarme tantas cosas y llorar ahí. Realmente a veces nos pone en una situación de posición adelantada, de posición prohibida, porque a veces no sabemos qué decir. Porque fácil, uno decir, pateé el tablero y se acabó, ¿no? Ya acaba con esta cosa y listo, haz tu vida. Pero no es tan fácil así cuando hay hijos de por medio. Tenemos que ser muy consecuentes con lo que decimos, ¿no? Porque nuestras palabras finalmente dan vida y dan muerte. Nuestras palabras edifican, nuestras palabras destruyen, nuestras palabras curan o nuestras palabras enferman. ¿Ha escuchado usted gente decir, no? Oye, siempre que te veo me enfermas tú con esa canción, me enfermas tú con esas mismas exigencias, ya me tienes enferma, dicen a veces, ¿no? Ya me tienes enferma con lo mismo, ¿no? Entonces, y son esas mismas palabras las que, como el pueblo de Israel, como hablábamos anoche, ¿no? Ojalá muriéramos, hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto, ojalá muriéramos, ojalá. Invocaban todavía a un Dios musulmán, ojalá. Nosotros los creyentes no podemos decir o no deberíamos decir ojalá, deberíamos decir en su lugar, si Dios quiere, si Dios permite, haré esto o aquello. Si Dios me da la bendición, bendeciré con esto. Si Dios me bendice, haré esto. Si Dios quiere, viajaré. Si Dios quiere, visitaré a mi mamá. Si Dios lo permite, estaré ministrando a los enfermos. Si Dios me lo permite. Eso, si Dios quiere, en lugar de decir ojalá. Amén. Entonces, para no salirnos del tema, entonces Jesús le dice a sus discípulos desatlen a Lázaro. Lázaro se convierte evidentemente en uno de los testigos de, digamos, de excepción, porque él había estado muerto, enterrado 4 días, ¿no? En un hueco profundo, tapado con una piedra ahí, ¿no? Que el Señor dijo, quiten la piedra, y gritó, Lázaro, ven fuera. Y cuando lo vieron envuelto en tantas, desátenle. Entonces pudo testificar después lo que el Señor había hecho con él. Probablemente la gente venía y le decían, Lázaro, ¿verdad? Tú estabas muerto y de verdad no te hacías el muertito 4 días ahí y cosas semejantes, ¿verdad? Y él se sentaba, ven, te voy a contar lo que mi amigo hizo por mí. Pero primero tuvo que ser desatado, ¿no? Ahora vamos a ver en Mateo otro ejemplo, Mateo 21:2. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a la entrada de la ciudad y encontrarán un asno atado, desatadlo y tráiganlo. Hay cosas que no podremos hacer para Dios a menos que seamos desatados. Así como ese burrito tuvo que ser desatado y traído para que el Señor Jesús entre montado en él a Jerusalén, ¿no? Pero en tanto estaba atado, no podía servir al Señor. Del mismo modo, el pueblo de Dios, los cristianos, si estamos atados a nuestra vieja naturaleza, no tendremos la libertad para poder servir al Señor. Es una lucha que cada uno, cada día, tiene que librar. ¿Por qué? Porque tus recuerdos te van a venir encima, ¿no? Y especialmente ahora vivimos pues en la temporada, en el tiempo, en la era del Facebook, y ese bendito Facebook te contacta con amistades que tú no ves hace 10 años, 20 años, 30 años del colegio, ex de ella o ex de él, y luego se encuentran, se contactan, mira, ¿tú dónde vives? Yo vivo por acá, estamos relativamente, ¿crees que podemos vernos? Pues, ¿crees que podamos tomarnos un café algún día? Y comienzan, ¿no? Desafortunadamente, el 75% de los divorcios de estos últimos tiempos es gracias a una fina cortesía del Facebook, que encontró a los ex y revivió lo que ya no debería haberse revivido. En fin, en tanto nosotros nos mantengamos atados, no podemos servir con excelencia al Señor. Jueces 16:6, encontramos aquí en Jueces 16:6 la historia de Sansón.
Miren lo que dice, y Dalila, jueces 16:6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. O sea, esta Dalila descaradamente, o sea, ya la había intentado varias veces, ¿no es cierto? Dime, ¿no? Y él lo estaba engañando ya varias veces, digamos, el secreto de su fuerza. Pero aquí en el verso 16, dice Dalila, dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ahora ustedes ya conocen la historia. Finalmente, ella fue tan incisiva, ¿no? Hasta que le sacó el secreto. Finalmente ya le dijo, sí, mira que yo soy nazareo separado del Señor como juez para el pueblo de Israel para hacer justicia y nunca pasó navaja por mi cabeza. Así que si me cortaran el cabello, entonces yo perderé mi fuerza. Entonces Dalila, una vez que tuvo el secreto, ni tonta ni perezosa, debo suponer que le dio alguna cosa de beber, de tomar, para que no se dé cuenta Sansón que le estaban cortando el cabello, ¿no? Finalmente lo cortan, le dice, y le entrega a los filisteos. Y cuando le entregan a los filisteos, ¿qué hacen ellos? Inmediatamente le sacan los ojos y lo llevan cautivo y lo amarran a una piedra de molino, de moler grano. Normalmente se hace con una yunta de bueyes o de caballos, pero en este caso lo hacían moler a él y todos se burlaban de él, porque ahora estaba atado a una piedra de molino. Esa es una atadura. Él ya no podía salir a caminar, no podía salir a visitar a la familia, no podía hacer el propósito, la comisión que el Señor le había encomendado, porque ahora estaba atado a una piedra de molino, sin ojos. Sin embargo, el amor, la fidelidad de Dios, que es infinita, que es eterna, hizo que su cabello comenzara a crecer otra vez. Poco a poco fue creciendo. Él, aunque no tenía ojos, con los ojos espirituales, él seguía con su enfoque en el Señor y decía, tú me has dado un propósito en esta tierra, me has puesto como juez y quiero hacer justicia. Y en una de esas fiestas de los filisteos, para divertirse, pues le dijeron, saquen a Sansón, vamos a divertirnos con él, ¿no? Y todos hacían broma, hacían mofa de él, ¿no? Lo injuriaban, pero él solamente estaba concentrado, no podía ver en que tenía que cobrar venganza. Pidió que un niño que le acompañaba por ahí lo pusiera entre las dos columnas que sostenían todo el edificio. Y bueno, ustedes ya conocen la historia. Pero fue atado, finalmente liberado por el Señor para cumplir el propósito para el cual el Señor lo había enviado a esta tierra. Todos los cristianos sabemos que tenemos que romper con nuestro pasado, pero por más esfuerzo que hagamos, el pasado siempre vuelve. Y ahora, como les digo, con este tema de las redes sociales, te puedes conectar con quien sea, por más lejos que esté, aunque esté en el otro lado del mundo, puedes tener una foto inmediata, puedes tener una llamada, ¿cómo se llama? Audiovisual, que por tu celular puedes estar conversando con la otra persona que está en el otro lado del globo, ¿no? Y manteniendo relaciones que no deberían hacerse ya. Pero son esas ataduras que muchas veces no nos dejan servir al Señor, ¿no? Lázaro se convirtió en testigo más influyente de su tiempo solo después que fue desatado. No fue suficiente que fuera resucitado, necesitó ser desatado para ser el testigo que el Señor quería que sea. Jesús dijo, no podemos sacar la casa del hombre fuerte si primero no lo atamos. No podemos ir a un dominio, a un reinado, si primero no atamos al rey o al hombre fuerte. Una vez que lo atas, puedes despojarle de todo lo que tiene. Esta es una versión en la que nosotros tenemos que atar al enemigo. El Señor Jesús dio autoridad a Pedro, dijo, todo lo que tú atares en esta tierra será atado en el cielo. Y todo lo que tú desates en esta tierra será desatado en el cielo. Es que tiene que ver mucho con ataduras. Imagínense, ¿no? Sin embargo,
nosotros no, muchas veces no tomamos en cuenta ese detalle y seguimos manteniendo una mochila llena de recuerdos, llena de cosas, de historias, y que te mantienen atado, estancado, que te mantienen ahí anclado a un pasado. Y si estás anclado no puedes avanzar. Un barco que está anclado no avanza porque está anclado. Tiene que elevar sus anclas para que pueda ser libre, ¿no? Es lo que nos enseña Jesús. Ahora, yo quiero ilustrarles, por ejemplo, ustedes han ido al circo seguro o han visto por películas, por video, ¿no? Como en los circos unos tremendos paquidermos, unos elefantes, ¿no? De 4, de 5 toneladas, solo están atados en una pequeña estaca de fierro de 20, 30 centímetros, pues, ¿no? Pero este es capaz de romper todo eso y de tumbar todo el circo por el poder, por la fuerza que tiene. Sin embargo, ¿qué hacen con ellos? Cuando son bebés recién nacidos, estos elefantitos, los amarran con unas cadenas muy gruesas y con una estaca de fierro que está clavada con cemento. Entonces esa barreta no se mueve. Entonces el elefantito que está atado ahí con un grillete ahí, ¿no? Trata de liberarse y no puede, y pasan los meses, y está ahí, muchas veces se hiere ya de tanto jalar, le pasan digamos, el grillete ese a la otra patita del elefantito, y así va creciendo el elefantito, hasta que finalmente el elefante ya creció, y él ya se dio cuenta de que no puede romper la estaca, que no puede romper esa atadura. Ahora es un elefante de 5 toneladas con una tremenda fuerza que podría levantar con tanta facilidad la estaca y todo, pero toda vez que cuando fue chiquito lo tenían atado y no lo dejaba moverse, entonces esa atadura no solamente es física, sino que ahora esa atadura se ha convertido en una atadura mental. Ahora el elefante lo amarran con una soga pequeña nomás, ¿me entiendes? Es un tremendo elefante, pero lo amarran con una cosa chiquita, con una soga chiquita. ¿Pero por qué? Porque en la mente del elefante está almacenada la información, no puedes romper eso. Lo has intentado muchos años. Y eso es exactamente lo que hace el enemigo con el creyente. Te tiene atado ahí y te hace pensar que no puedes liberarte de esas ataduras, que no puedes romper esas ataduras, que está fuera de tu poder, fuera de tu alcance ser liberado, que no lo lograrás. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El propósito de Dios al crearnos es que los seres humanos y aún los animales puedan vivir en libertad, ser libres, ¿no? Pero somos esclavos de nuestro pasado, de nuestras historias, de lo que hemos hecho. Por eso es que los delincuentes que muchas veces son apresados pasan 5 años, 10 años pagando una condena y salen y para colmo de males, a veces a las 24 horas del día, obviamente debo suponer que no tiene plata, no tiene peso, sabe robar, y es lo que hace y lo recapturan. No puede ser, hace una semana que salió de la cárcel y ahora otra vez preso, porque él no solamente fue preso físicamente, sino que mentalmente ya estuvo preso. Hay historias que cuentan que hay algunos presos que ya se han pasado 20 y tantos, 30 años, digamos, presos, que ya no quieren salir, hermano. Dice, ¿para qué voy a salir y afuera no tengo a nadie? Nadie me está esperando. Acá tengo comida tal cual, total, ya yo soy casero aquí. Y algunos, aunque parezca paradójico, ya sus rejas, digamos que su jaula, ¿no? Se ha convertido también en una jaula, en una reja mental. Él ya no tiene la mentalidad de libre. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Después de 430 años siendo esclavos, es decir, mi bisabuela fue esclavo, mi abuelo fue esclavo, mi papá fue esclavo, yo soy un esclavito también. Entonces, ellos tenían una mentalidad de esclavo que no podían liberarse.
que no deberían liberarse. Había un temor. Este mundo, este universo se mueve bajo dos poderes, bajo dos factores. Uno es con el amor de Dios, con la gracia de Dios, ¿cierto? Que se llama fe. Y el otro lado de la moneda es el temor. En ambos casos se necesita creer, ¿no? Tanto por fe, creer por fe, para alcanzar la misericordia y el favor de Dios y vivir en victoria y ser parte de una iglesia relevante. Y por el otro lado está el temor, que aunque parezca contradictorio, también tienes que creer para que esas cosas negativas pasen. Por ejemplo, la persona que vive, digamos, sujeto a sus recuerdos, él vive en temor por lo que hizo antes y porque le puede volver a suceder. Con mucha frecuencia los niños que son violentados, ¿no? Cuando son niños, ellos crecen con ese temor de que algún día los van a violentar de nuevo, de que algún día va a pasar una desgracia, ¿no? De que algún día. ¿Por qué? Porque no se deshicieron de eso. El apóstol Pablo nos enseña que debemos cambiar nuestra manera de pensar en libertad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino. Él es lo único cierto que tenemos en un mundo incierto. Él es el único justo, mis hermanos, en un mundo lleno de injusticia. Él es el único que puede traerte paz en medio de la tormenta. Él es tu sanador. Él es tu protector. Enfócate en Él. Busca que seguirle a Él para que no quedes estancado en tu pasado siendo un cristiano, un creyente irrelevante. Ahora, a Satanás le conviene mantenerte atado. Te da permiso el domingo para que vayas a la iglesia, para que vayas a misa, ¿no? Y después regresas y toda la semana igualito te tiene agarrado del cuello. Así como dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Entonces nosotros podemos concluir que sí, realmente, las ataduras de nuestra alma, cuando no lo hemos entregado al Señor, cuando no hemos renunciado a eso, van a afectar nuestro crecimiento. Por eso es que hay muchos hermanos, muchos creyentes, muchas iglesias que se han mantenido en la nevera. Ahí, ya eres salvo, pues tranquilízate ya, tranquilo con eso, ya eres salvo. Punto. Deja a los demás, deja eso para otros. De eso de predicar, de compartir, de compartir el link para que otros vean el programa, no, que otros lo hagan, que otros prediquen, que otros compartan, que otros ofrenden, que otros hagan la obra de misionero. Cuando el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos para poder servirle a Él. El punto es que muchas veces ese enfoque se ha quedado en nuestras propias ataduras, en nuestras propias debilidades, en nuestro propio temor. Y el temor, como siempre lo decimos, es la fe del diablo, es una fe torcida, que te capsula, que no te da posibilidades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que el Dios nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. Espíritu de poder, de dominio propio y no de cobardía. El temor viene del enemigo. La valentía, la fuerza viene de Dios. La vida, la luz, la esperanza viene de Dios. La oscuridad, las tinieblas y el infierno vienen del enemigo de nuestras almas, que nos mantienen atados por recuerdos, por historias, por algunos eventos que sucedieron en nuestra vida. Hay gente que vive, digamos, que acomplejada porque cuando fue niño sufrió algún accidente y perdió un dedo, o qué sé yo, ¿no? O de repente no creció demasiado como los otros, o tal vez las notas de su escuela fueron tan bajas y era un niño lastimado y la maestra le decía, eres un bruto, eres una bestia, ¿no? Tú no mereces estar aquí, ¿no? Entonces, ellos crecen con esa mentalidad y con esas ataduras, y luego liberarse de ellos muchas veces es imposible. Yo leí una ilustración hace algún tiempo como un ilustre personaje, creo que era Tomás Alva Edison o
o no, no me acuerdo quién. Resulta pues que al colegio donde iba, la maestra lo estaba siempre hostigando, lo tenía mala, digamos que una mala actitud con él. Así que un buen día, la maestra agarra, escribe una nota y le dice, lleva esta nota a tu mamá, ¿no? Entonces, él agarra la nota, lo guarda y llega a su casa y se la entrega a su mamá. Entonces, el chiquito le dice, mamá, ¿qué dice? ¿Qué dice lo que te ha mandado mi maestra? Entonces su mamá coge el papel y lee, pues, ¿no? Y su mamá comienza a leer. Muy señora mía, con mucho pesar, le digo que su niño no puede seguir estudiando en nuestro colegio, porque es lento, porque es torpe, porque es falta de entendimiento, no entiende la clase, ¿no? Entonces, eso es lo que decía el papel. Así que por favor, no envíe más a su hijo al colegio. Entonces, pero la mamá al leer el papel le dice a su hijo, ¿qué dice? ¿Qué dice mamá? Mira, le dice, hijito, acá la maestra dice que como tú eres una persona sobresaliente, que tienes un coeficiente intelectual muy alto, mucho mayor que todos los niños de tu clase, tú no puedes seguir en ese colegio, porque tú eres muy superior a todos ellos, le dice su mamá, ¿no? Leyendo el papel que decía exactamente todo lo contrario. Así que me ha encargado tu enseñanza a mí. Es decir, yo voy a ser tu maestra, yo te voy a enseñar, porque en el colegio no son lo suficientemente capaces de poder enseñarte. Interesante, ¿no? Entonces, él crece con la educación de su mamá, con lo que ella le enseñaba. Ella se ilustraba para enseñar a su hijo porque lo habían botado del colegio porque era un retardado, entre comillas. Entonces, él se desarrolla como un gran profesional, un inventor de muchas cosas, y su mamá fallece. Ya pasaron los años, su mamá fallece, y él, botando algunas cosas que ya no sirven en la casa, dentro de una caja, de un mueble, encuentra el papel que la profesora le había mandado a su mamá. Dice, qué raro, este papel. Y ahí en el papel él lee, ¿no? Señora, discúlpenos muy a nuestro pesar, nosotros no podemos tener a su hijo acá porque él es un retardado mental y no merece estar aquí, así que vea usted dónde lo lleva, pero en este colegio no puede continuar. Imagínense. Y luego él se convierte en un gran científico, ¿no? Un hombre inventor que hizo muchas cosas por la humanidad. Pero cuando leía esa carta, él lloraba. ¿Cómo mi mamá pudo romper esas ataduras que este profesor se había puesto? Su mamá se encargó de desatarlo. Le dijo, tú no eres un bruto, tú no eres una bestia, tú eres muy capaz. Eres tan capaz que ellos no te pueden enseñar lo que tú debes hacer o saber. Interesante, ¿verdad? Muchas veces el enemigo se ha encargado en decirle, tú no puedes, tú eres tartamudo, tú no puedes hablar en público. Ay, ¿qué dirá la gente si ve que cambiaste de religión? Y no es cambiar de religión, nadie está cambiando de religión. Acá no somos religiosos. Así como al Señor Jesús no le gustaban los religiosos, los fariseos, los escribas de la ley. Jesús tuvo problemas con ellos nada más. No tuvo problemas con la prostituta, no tuvo problemas con el leproso, no tuvo con el ladrón ahí cuando fue crucificado. No, no tuvo problemas con nadie. No tuvo problemas con los que no conocían la verdad y por no conocerlo, por ignorancia, lo juzgaban a él. Pero él se mantuvo firme siempre. Y a nosotros aquí también. Lo peor que puede sucedernos acá en este grupo, amados hermanos, es que nos convirtamos en un clubcito de religiosos, cucufatos, ¿no? Recalcitrantes, fanáticos ahí, de una doctrina. El Señor Jesús no trajo una doctrina. El amor de Dios no está basado en una doctrina. No es por el esfuerzo que tú hagas para agradar a Dios. Tienes que tener fe.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos con esas ataduras, definitivamente nuestro campo de acción está reducido. Es decir, si tú amarras a un caballo y le das, bueno, 2 metros de soga, entonces él va a poder circular en esos 2 metros que le permite llegar a la soga. Nada más, reduciendo su campo de acción, no puede avanzar más porque está amarrado. Del mismo modo, tenemos ataduras espirituales que no nos permiten servir a Dios por más que queramos. El apóstol Pablo dijo, porque el bien que quiero no hago, mas el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque todavía estamos estancados, todavía estamos anclados en nuestro pasado, en nuestra vieja naturaleza, en nuestra vieja manera de pensar. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero si usted mira un poquito para atrás, hace una pequeña introspección dentro de sí, se va a dar cuenta que todavía hay rezagos de esa vieja naturaleza y esos rezagos pueden crecer tan pronto tú le das la oportunidad de hacerlo. Hay mucha gente, mis hermanos, que tienen, digamos, el deseo de hacer cosas buenas, que tienen las ganas, la motivación especial, pero son sus traumas, sus complejos, lo que no le permite salir adelante. Sucedió con Moisés. Desde la zarza ardiente el Señor lo llama para esta tremenda obra de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y él dice, ¿quién soy yo para tremenda tarea? ¿No te has dado cuenta, Señor, que soy tartamudo? ¿Cómo voy a ir a hablar con el faraón? Imagínate, me voy a enfrentar al hombre más poderoso de la tierra en este tiempo, que tiene ejércitos, que tiene mucho armamento, que tiene muchos caballos de guerra, muchos carruajes de guerra y todo lo demás, y tú me mandas solamente con este bastón de pastor a enfrentarme a Faraón. Y el Señor le dice, no es quién tú eres, sino quién va contigo. Ahí estaba la diferencia. No era Moisés, el gran Moisés, sin Dios. Él se fue con su bastón nada más para enfrentar a todo un imperio, el imperio más grande de ese tiempo, con un bastón. Ese era todo el armamento que llegaba. Pero dentro de sí él llevaba la gloria de Dios, estaba obedeciendo. ¿Me entiende? Nosotros seguimos siendo vasos de barro, ¿correcto? Pero lo que habita en nosotros es lo que hace la diferencia. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No, no nos equivoquemos, que voy a la iglesia porque ahí está el Señor. No, el Señor está dentro de ti, porque tú has sido hecho el templo del Espíritu Santo. El precioso, el glorioso, el maravilloso Espíritu Santo vive en ti. Y tienes que hacer que crezca, que tú mengues para que Él crezca, para que no me miren a mí, sino que miren a Jesucristo, para que no me escuchen a mí, que escuchen a Jesucristo, a la palabra de Dios. Esa es la idea. Seguimos siendo un vaso de barro, pero el tesoro que el Señor ha depositado en nosotros es su grandeza, es su gran amor, es su misericordia infinita. Recuerde siempre, amado hermano, que usted es el milagro para alguien, el milagro de alguien. Usted es el buen samaritano de alguien, aquel que viene y recoge al caído, lo cura sus heridos y lo lleva al mesón para encargarlo, lo lleva a un hotel y paga su hotel todavía y dice, ahí te lo encargo, cuídamelo y cuando yo regrese te voy a pagar todos los gastos más. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre no tenía ataduras, porque era libre. Él podía hacer lo que él anhelaba, ser el buen samaritano de este judío caído. Ni siquiera era un judío, un samaritano, y entre judíos y samaritanos se llevaban bronca, pero ahí está la enseñanza. Esa es la enseñanza, hermano. Y la Biblia dice que al que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos cada día liberarnos de algún rezago de nuestra vieja naturaleza. Hay ataduras que no nos dejan hablar. Hay ataduras que no nos dejan compartir. Hay ataduras que no te dejan servir a Dios. ¿Quieres orar?
pero te quedas dormido, te da sueño, te da cansancio. ¿Me entiendes? Ese es el problema del creyente, que todavía tenemos ataduras y no nos hemos dado cuenta, que todavía estamos pensando en pajaritos preñados y maripositas que se van de shopping y no hemos comenzado a vivir en la libertad que el Señor quiere que vivamos. Él nos hizo libres, Él nos ha hecho en libertad y nos ha dado el espíritu de poder y no de cobardía, espíritu de dominio propio para manejar nuestras situaciones, para manejar con entereza lo que como un buen cristiano debemos ser. Las ataduras no cambian, mis hermanos, tu forma de ser, pero sí cambian tu atmósfera, te reduce tu campo de acción, porque estás atado, porque no puedes con libertad irte por donde deberías irte. ¿Por qué? Porque tienes ataduras. Entonces, el Señor le dijo a Pedro, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Le dijo también, yo te doy las llaves del reino. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino. Una cosa era cuando él era Simón, se llamaba Simón cuando era pescador. Y Simón quiere decir caña frágil, caña débil. O sea, una caña ahí que el viento lo mueve. Eso era Simón. Pero el Señor le cambia de nombre y le pone Pedro. Y Pedro significaba roca, Petros, roca, ¿no? Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia. Eso es lo que le dice el Señor. Y le dice, todo lo que tú ates aquí será atado en el cielo. Y todo lo que tú desates aquí será desatado en el cielo. No podemos entrar a un imperio, a un reinado, ¿no? A saquear sus bienes si primero no atamos al enemigo. No podemos nosotros ir al terreno del enemigo donde están las almas cautivas si primero no atamos a ese guardián. ¿Me entiendes? Es difícil ir a rescatar a un secuestrado, a una persona que está secuestrada, si primero no te coges a los secuestradores. Una vez que los coges, los puedes liberar al que está cautivo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el mensaje podemos resumirlo en que si el Hijo os libertare, estamos hablando del Señor Jesús, seréis verdaderamente libres. Y que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación, creado no desde el punto de vista natural, más bien del sobrenatural. El problema es que muchas iglesias han enfocado, te enseñan un Cristo en lo natural. Sí, una religión en lo natural. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Él se mueve en las tres esferas, cielo, tierra y debajo de la tierra. Él es el nombre, el único nombre en quien podamos ser salvos. No hay otra. Servir a Jesucristo no es religión, es una relación con tu Dios, es una relación íntima de amor con Él, con tu Padre, con tu Dios. Reconocer que todavía tenemos ataduras, que todavía por ahí arrugamos, que todavía nos movemos bajo una atmósfera de temor, que es la fe del diablo. Nos han infundido desde chiquitos, ¿me entiendes? Así como el elefantito, ¿no? Le amarraron con cadenas tan grandes que él no pudo romper y él en su memoria, en su mente, dice, no, yo no me puedo escapar. Basta que sienta que está amarradito nomás a una estaca y él ya se queda tranquilo ahí, dice, nunca lo podré. Eso es lo que hace el diablo. Al diablo lo que le interesa es mantenerte atado para que no puedas hacer el propósito de Dios. Él te mantiene atadito ahí. Te da tu comida, te trae tu agua, te trae tu cerveza, te trae tu vino ahí, pero tú ahí tranquilo, Milo. No digas nada. Es como que el diablo se cuelga una medallita al pecho, ¿no? Y dice, ah, yo lo tengo cautivo. Y hace de ti un monumento de su victoria. Él dice, mira cómo los tengo. Ah, los tengo ahí amarraditos, asustaditos. Los tengo presionaditos, son cautivos. ¿Me entiendes? Pero ¿qué dice el Señor? Conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Y Él es el que te hace libre. Y si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres.
Oremos por nuestra libertad. Oremos por la libertad de nuestro país, que cada vez se pone más difícil, más complicada la cosa. Yo realmente veo que la situación se está complicando peor. Yo, a mis 60 años, viví parte del terrorismo, de lo que significaba, ¿no? Las voladuras de torres, los coches bombas, los atentados en los bancos, los atentados hacia los policías, hacia los militares, ¿no? En los excesos de parte de los militares, sin saber quién era el terruco y quién no, y disparaban nomás. Todo eso ya sucedió, nosotros lo vimos, hemos sufrido eso. Y ahora como que otra vez vuelve el mismo clima, como que retorna nuevamente el ciclo, ¿no? A derramar sangre en nuestro país. Nosotros como creyentes tenemos que orar. Nosotros que si nos consideramos libres del enemigo de nuestras almas, tenemos que orar por nuestros hermanos que necesitan una ayuda, un apoyo. Dios lo sabe lo que necesitamos, pero Él está esperando tu oración. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hay cosas que Él lo va a hacer. Cuando fue el Señor Jesús a resucitar a Lázaro, le dijo a su gente, muevan la piedra. Ya, ponían una gran piedra, ¿no? A la entrada de la tumba y con eso sellaban el sepulcro, pues, ¿no? Entonces, el Señor Jesús le dijo a la gente, a sus discípulos, quiten la piedra. Él pudo haber dicho también, levántate Lázaro, piedra, quítate de ahí, la piedra se había quitado. Porque las fuerzas de la naturaleza se sujetan al Señor. El Señor Jesús calmó la tormenta, ¿correcto? El Señor hizo que se estremezca, es el Señor que hizo que se oscureciera el día en que fue crucificado. Es el Señor con su poder. Él hizo que un gran pez viniera y se lo devorara a Jonás y lo trajera de nuevo a las costas a donde él lo había mandado, que vaya a predicar a Nínive. Es precisamente por su poder, precisamente por servir sin ataduras a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, el mensaje, digamos, de esta noche es que usted pueda ver en usted mismo cuáles son esas ataduras todavía que tiene. Ahora en la mañana, como le digo, muy temprano me despertaron con una llamada y yo conociendo a este personaje, me doy cuenta que desafortunadamente sigue atado a los viejos recuerdos, al tiempo de colegio, al tiempo de la adolescencia y nunca maduró. Lástima, qué pena. Vive atado, está con ataduras. Y para poder servir a Dios necesitamos ser desatados. Amén. Necesitamos sacudirnos de todo odio, de toda venganza. Por si acaso el resentimiento, la amargura también son ataduras del alma. El egoísmo, la vanidad, la soberbia son ataduras del alma que no te dejan crecer, que no te dejan surgir, que no te dejan salir adelante. Siempre te van a tener limitado a 1 metro o a 2 metros. Eso nomás es tu campo de acción. Pero cuando eres libre, estás en la autopista y te vas, ¿no? Porque cuentas con aquel que vino para liberarte del poder de las tinieblas. Esa es la enseñanza de esta noche, mis hermanos. Como siempre es un honor contar con ustedes. Gracias por su tiempo. Están invirtiendo en el reino de los cielos. Mañana estará con nosotros el pastor Eliseo Veramendi. Estará compartiendo con nosotros. Es un viejo amigo mío, ¿no? Que estará con nosotros trayéndonos mañana la palabra. No les digo que va a haber noche de testimonio porque los quiero a todos aquí. Los quiero. Si digo que va a haber testimonio por ahí que no se aparecen. Pero gracias a Dios, vamos a seguir adelante y cuando ustedes tengan que contar algo, solamente tienen que avisarnos. Ahora tenemos el Zoom indefinido, o ¿cómo se llama? Ilimitado. Entonces, si hay alguna cosa, digamos, por la cual tengamos que orar en este momento, ustedes pueden levantar la mano y decir, hermano, por favor, necesito que me ayuden, que me apoyen en esto. Rocío escribió hace un rato todo lo que ha pasado en el día. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer es orar por ella, para que Dios la bendiga, que Dios la guarde, para que Dios la mantenga firme en medio de esta turbulencia. Así que a todos nuestros hermanos del Zoom, que tenemos el trato directo, que estamos conectados, cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Si ustedes se comunican por el WhatsApp,
mandan un mensaje, nosotros podemos con toda facilidad aquí orar por esas necesidades, como lo estamos haciendo por nuestro país, por nuestra nación. Cuidémonos, por favor, los tiempos son difíciles, encomendémonos siempre al Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus pecados, y oraren, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo que dice la palabra de Dios. Creamos, por favor, que el Señor va a sanar nuestra tierra que está enferma, va a sanar a nuestro país que está desangrando y que no sabemos qué es lo que pasará todavía más tarde, mañana, con una situación tan difícil que no nos deja salir porque estamos atados a una cultura, yo diría una incultura política. Desafortunadamente, estamos viviendo esto por malos manejos en las altas esferas del poder. Esa es la verdad. Entonces, mis hermanos, como siempre, un gran honor compartir con ustedes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Que la gracia, el favor, la misericordia de Dios los alcance. Son un maravilloso regalo del Señor para nosotros. Los amamos. Cuídense mucho. Cualquier cosa, por favor, llamen, avisen, manden un mensaje por el WhatsApp y todos estaremos contestando. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Muy buenas noches, familia. Hasta mañana. Cuídense. Gracias, Señor.